100 euros más al año es lo que nos costará a partir de ahora la factura de la luz. No es la primera vez que sube, de hecho viene precedida ya de una década de aumentos que le han elevado al podium de las más caras de Europa, más incluso que la de muchos de esos países de referencia de esa Europa donde en cambio los salarios suelen duplicar los nuestros. Y el problema es que muchos y muchas no podrán pagar la luz ni calentarse durante un invierno que está matando literalmente a la gente de frío. Pero el Gobierno parece no escuchar o no querer escuchar y excusa de nuevo a las eléctricas. Hablan de la lluvia y echan los balones fuera, pero el problema no es el clima, es la falta de voluntad política y sus intereses personales. Y mientras haya ministros y expresidentes del Gobierno que se sienten en los consejos de administración de las grandes eléctricas de España, tanto del PP como del Partido Socialista, pues poca pinta tiene de que se empiece a legislar a favor de la mayoría social y a poner los derechos fundamentales por delante de los intereses económicos de esas grandes compañías que parece que todo lo pueden. Hay esperanza según se mire. Recordemos que en Europa no hace tanto un gobierno cayó hace unos años precisamente porque muchos de sus ciudadanos y de sus ciudadanas no podían encender la luz o calentarse cuando las temperaturas no perdonaban. Ya dijo alguien que la paz y la justicia son dos caras de una misma moneda. Pagarla es responsabilidad ahora de nuestro gobierno. Bienvenidos y bienvenidas a La Tuerca. Muchos españoles no sabían lo que era alumbrarse con velas o cocinar con un camping gas hasta hace pocos años, cuando a la crisis económica, al paro y a la precariedad se ha sumado el aumento de las tarifas eléctricas, impidiendo a muchos hogares pagar los recibos. Facturas que han aumentado un 70% en los últimos 10 años, provocando que más de 5 millones de españoles vivan hoy en pobreza energética, una cifra que además no deja de subir. Este mismo mes de enero y en plena ola de frío, las empresas energéticas decidían elevar de nuevo el recibo de la luz, lo que se traduce directamente en un mayor riesgo de enfermedad y accidente y no pocas veces en muerte. Pero las eléctricas se excusan, aseguran que la subida está relacionada con los impuestos gubernamentales como el IVA y con el encarecimiento de las materias primas. Aún así, hasta la Fiscalía ha abierto diligencias con el fin de determinar si se están vulnerando los derechos de los consumidores. Cáritas advierte de que su ayuda para suministros básicos ha aumentado un 40% desde el 2011 y que aún así no es suficiente, y el bono eléctrico para pensionistas y desempleados tampoco llega. Cádiz es de momento pionera en la aprobación de medidas para erradicar la pobreza energética, mientras sociedad civil y organizaciones apuntan también a las puertas giratorias, a aquellas que sientan en los consejos de administración de las eléctricas a quienes han pasado previamente por el Gobierno de la Nación. Puertas que no dejan de girar a pesar de que el viento, dicen, sopla con menos fuerza que otros años. Bueno, más que para debatir, para analizar este tema y otros en profundidad, tenemos como siempre una mesa de lujo, esta vez todos muy alineados, creo, y con conocimiento suficiente como para entender qué está pasando. En primer lugar, Tom Cuchart, de Ecologistas en Acción. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos con nosotros también, creo que por primera vez, por lo menos coincidiendo conmigo, a Rodrigo Irurzun, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos también a Rosa Martínez, diputada de Unidos Podemos y especialista también en esto, eres de ECO. Energía, sí, buenas noches. Muy buenas noches. Yaya Herrero, por fin, que hacía mucho tiempo que quería tenerte en la mesa de Ecologistas también en Acción. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el tema queda planteado prácticamente con el vídeo que acabamos de ver, pero haciendo un poco de resumen del panorama político, más allá de esa situación, pues bueno, nos encontramos como que hemos visto todo tipo de movimientos últimamente en los partidos políticos con referencia a la pobreza energética, por fin la lucha de muchas organizaciones, de colectivos, de organizaciones de la sociedad civil, esa presión social que hubo a raíz de entender que la pobreza energética era una realidad, que había gente que estaba muriendo por no poder pagar la factura de la luz y tener una serie de accidentes, ocasiona que el Partido Popular llegue a un acuerdo con el Partido Socialista para supuestamente intentar paliar esta situación, aunque fuese a partir de primavera, y la semana pasada nos encontramos con la situación de que sube un 33% la factura de la luz, aumentando muchísimo más la pobreza energética. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que desde el Congreso de los Diputados, desde las instituciones, no se estén aplicando medidas para parar y frenar el abuso de las eléctricas, Tom? Yo creo que hay que remontarse a una ley que planteó el tema de las subastas,
que se hizo con Aznar en 1997. Entonces, lo primero que debería plantearse en el Congreso de las y los diputados es la eliminación de esa ley. Por lo tanto, se apunta bien cuando se habla de falta de voluntad política, porque aquí estamos hablando no solo de manipulación de precios, sino graves irregularidades. Incluso podríamos hablar de una deuda ilegítima que se ha ido planteando tanto por pagos ilegales o ilegítimos por parte del Estado a las eléctricas, pero también de un cobro ilegal, ilegítimo a las consumidoras y los consumidores a lo largo de estos últimos años. Porque si vemos quiénes se beneficiaron el 18 de enero de la mayor parte de ese gran beneficio económico, vemos que fue en un 46% el carbón y la nuclear, que ya amortizaron desde hace mucho sus instalaciones, en un 36% la eólica, que es una buena noticia para las grandes multinacionales de la eólica, pero una mala noticia para las personas que han tenido que pagar un alto precio de luz, y solo un 4,1% fue el sector de gas. Eso significa que la mentira que nos plantearon estos días en los medios de comunicación, que fue a raíz de la subida de los recursos naturales, que por cierto las grandes empresas compraron el gas a un precio a muchos años visto, por lo tanto tampoco cuadra mucho esa mentira del aumento del gas natural. Podemos desmantelar muy fácilmente estas mentiras y mostrar que ahí había una falta de voluntad política de eliminar una de las leyes de 1997, que es una de las causas estructurales de ese gran crimen económico y social que se está dando. Rosa. Bueno, efectivamente yo creo que la causa principal de la subida del precio de la electricidad es la mala regulación, cómo está diseñado el mercado eléctrico, y eso debería ser un primer reto para este Congreso. Es verdad que la última gran subida de la luz fue en 2013, cuando había mayoría absoluta del PP y por lo tanto no había ninguna posibilidad de abrir esta cuestión, pero creo que en este Congreso de geometría variable, en el que yo creo que la mayor parte de los grupos tenemos un cierto consenso en cómo debe modificarse el mercado eléctrico, creo que por fin es la hora de abordar cómo se marca el precio de la electricidad, que yo creo que es donde está, efectivamente, Tom lo ha explicado muy bien, cómo el hecho de que sea la tecnología más cara la que marque el precio del resto es lo que está generando esos grandes beneficios y lo que está marcando el precio de la electricidad. Y sobre el gas, bueno, pues cabría hablar mucho sobre ese mercado opaco y poco transparente que condiciona todo nuestro mercado eléctrico. Leo. Sí, efectivamente el mercado eléctrico está mal diseñado. Se diseñó en 1997 y se reformó en 2013, pero se hizo una reforma para no cambiar nada. Es decir, para que esa subasta marginalista siga dando los mismos beneficios a las grandes eléctricas y sigamos pagando los de siempre, que somos los consumidores, ¿no? Con beneficios todos los años de miles de millones de euros por parte de las eléctricas. Además, este mercado marginalista, que lo que atiende es al precio de los combustibles, al precio variable de las distintas centrales, de las distintas tecnologías que entran, está para nada bien diseñado en relación a una parte muy importante que supone ahora mismo el mercado eléctrico en el Estado español. Ahora mismo, en torno al 40% de la energía que consumimos son renovables. Las renovables, el combustible es gratuito. Por lo tanto, hay que cambiar la forma que tiene el mercado de retribuir esas tecnologías y que cada una reciba el precio que realmente le cuesta, para que no estemos pagando los consumidores grandes beneficios que se están llevando las compañías eléctricas. Sí, bueno, yo no tengo nada que discrepar de lo que se ha comentado, estoy bastante de acuerdo. Y creo que en este momento toda la polémica de los precios de la energía y del vergonzoso oligopolio que mantienen las empresas, pues al final comerciando con cosas que son vitales para poder sostener una vida decente de la gente, pone también de manifiesto cómo estructuralmente lo que hay debajo es un modelo que es que cada vez hace aguas por más sitios, ¿no? Porque de fondo y por debajo también lo que hay es un modelo energético que está sostenido fundamentalmente sobre recursos que son finitos, ¿no? Es decir, por un lado los recursos fósiles, que además de ser finitos y haber llegado a los picos, al pico del petróleo fundamentalmente, además es el que provoca directamente toda la dinámica del calentamiento global, que es un reto brutal al que tenemos que hacer frente. Y por otra parte, un modelo de renovables que ha sido directamente obstaculizado, en concreto por el Gobierno de España,
que es verdad que aunque tiene, como decía Rodrigo, un combustible gratis, requiere de una serie de infraestructuras para construir molinos, para construir placas solares, que está basada también en recursos finitos, es decir, el litio, el platino, las tierras raras que hacen falta para construir toda esa infraestructura también es finita. Por tanto, cuando estamos hablando del precio de la energía, cuando estamos viendo a gente que no se puede calentar, lo que está también por debajo es que si este modelo sigue avanzando de esta manera, es que cada vez va a ser más difícil poder resolver los problemas, ¿no? Porque al final, pues minerales de la corteza terrestre y procesos naturales que no pueden ser de nadie porque son de todos y todas y los necesitamos para vivir, son directamente mercantilizados, destruidos y aprovechados en servicio de unos pocos, ¿no? Estos días me reía un poco, aunque no es gracioso, es decir, siempre que hace años cuando ibas a, Tom se acordará, ¿no? Cuando íbamos a cualquier, bueno y vosotros también, cuando íbamos a cualquier debate y te decían que los ecologistas querían volver a vivir en cavernas y vivir con velas, yo decía, al final es el capitalismo feroz el que obliga a la gente a vivir con velas, no éramos los ecologistas, ¿no? Tremendo ejemplo, desde luego, para pensarlo. Yo creo que más o menos en el diagnóstico todos estáis de acuerdo, habéis planteado unas líneas de cómo combatir eso también desde las instituciones, y aquí yo creo que se abre un poco más el debate porque en el cómo sí que hay discrepancias, ¿no? O en cuáles son las prioridades a seguir, a marcar por parte de las instituciones para que eso se frene. Hay quienes hablan de nacionalizar las eléctricas, por ejemplo, hay quienes hablan de empezar por un modelo de transición energética o por otro tipo de medidas. Según vosotros, y ahí hablad libremente entre nosotros de forma relajada, ¿cuáles deberían ser pues las prioridades o el orden de prioridad? O si directamente entrar a nacionalizar. A ver, yo creo que es que no puede haber una cosa sin la otra, ¿no? Cuando hablamos de transición energética hablamos de varios pilares y no se puede ir uno sin el otro, ¿no? Creo que el precio de la energía, el precio de la electricidad que estamos pagando ha puesto sobre todo el foco en el pilar democrático, ¿no? En la cuestión de la democracia, de que estamos en un sistema corrupto que genera muchos beneficios y que genera muchos costes económicos, sociales y ambientales para el planeta, pero está la parte de justicia social del modelo, ¿no? La energía es un derecho y estamos haciendo que haya grandes empresas que se enriquezcan con ello cuando hay gente que no puede acceder a ese derecho básico, y sobre todo también la parte sostenible, ¿no? La parte de límites del planeta, la parte de cambio climático, de emisiones, etcétera. Todo esto es consecuencia, o sea, no podemos abarcar una cosa con la otra. Si tenemos que ir hacia renovables, yo creo que ese discurso está ganado. Tenemos claro, las agendas mundiales van marcando el camino de las renovables, pero la cuestión es en manos de quién ponemos los renovables. Entonces eso lo enlazamos directamente con la cuestión de la democracia y de la justicia social. Entonces yo creo que hay que afrontar con reformas estructurales, pero que tengan muy claro el camino y el objetivo hacia dónde queremos que ir. En realidad lo que falta es falta planificación energética en este país. Hay un proceso de remunicipalización de servicios públicos privatizados en el pasado, que no solo hay en el Estado español, sino también es una tendencia mundial, y también varios países en Europa están pioneros en ese proceso. Hubo referéndums en Berlín, en Hamburgo, donde se quiere remunicipalizar, renacionalizar la red eléctrica. Yo creo que hay propuestas muy interesantes del Ayuntamiento de Cádiz, pero también el de Barcelona, que plantear el derecho a suministro y además infraestructuras, instituciones nuevas que no solo generan electricidad 100% renovables, sino donde directamente también hay una nueva cuestión democrática. ¿Quién controla la distribución y la generación y comercialización de la electricidad, ¿no? Devolver eso a manos de la ciudadanía para tomar decisiones democráticamente. También tenemos que plantear enjuiciar. No es posible que queden en la impunidad los crímenes económicos, sociales, ecológicos que las grandes empresas energéticas hayan cometido, tanto en el Estado español como también a nivel internacional. Recién hicimos unas jornadas en diciembre y también publicamos un informe donde se se explican cómo las grandes empresas energéticas españolas violan sistemáticamente los derechos humanos en Brasil, en México, en Colombia, pero también de dónde viene gran parte de nuestro gas natural. Viene de Algeria. ¿Qué situación de paro, exclusión social, pobreza, violaciones graves a los derechos civiles y libertades hay en Algeria? Trajimos un periodista que nos explicó eso de una forma brutal, cosas que no sabíamos, que hubo una revuelta de jóvenes hace unos pocos años y mataron a más de 150 jóvenes en la represión policial, ¿no?
¿Qué hacen las grandes empresas energéticas como Repsol, Gas Natural, que importan el gas que luego se quema en el sistema eléctrico español? Yo creo que también tenemos que plantear una responsabilidad civil y penal a los ejecutivos de las grandes empresas energéticas, procesos de renacionalización, democratización, remunicipalización, participación de los municipios en este proceso y sobre todo también la transición energética, como bien plantea Rosa. Alemania hay un buen ejemplo, lamentablemente, que no han concluido ese proceso de transición energética porque son líderes en la producción de energías alternativas, pero también son líderes en el consumo de carbón. Y ahí hubo acciones de desobediencia civil muy importantes en estos últimos años en Alemania que directamente entraron a bloquear grandes minas a cielo abierto de carbón y con eso están forzando el debate y eso de todas las tendencias sociales y políticas de cerrar las minas de carbón. Y aquí tenemos que cerrar las nucleares, cerrar las centrales eléctricas de carbón y plantear no solo una apuesta por las renovables, sino también, como plantea Rosa, un cambio en la gestión y esa gestión tiene que ser pública y sobre todo con la participación de la ciudadanía. Sí, sobre todo yo creo que una de las cosas que más falta es una cultura energética, ¿no? Para que, yo estoy de acuerdo, ¿no? La energía, que es un bien básico, esencial para cualquier actividad que nos podamos imaginar y para llevar una vida digna y saludable, debe estar en manos de las personas, debe ser transparente esa gestión en la medida en que se conforman monopolios naturales, como todo el tema de la distribución, y no solamente de electricidad, sino también de gas, de gasóleo, etcétera, todas las redes de distribución, de almacenamiento, etcétera, son monopolios naturales. Eso no tiene sentido que sean compañías privadas que están gestionando eso, llevándose los beneficios que se tengan que llevar y que poca gente muchas veces conoce porque muchas veces incluso las cuentas no son muy claras, ¿no? Entonces todo eso, nosotros lo que siempre hemos defendido es que hay que hacer una auditoría de costes de las empresas del sector energético y que segundo, esos monopolios naturales deberían estar, por lo menos como mínimo, ser transparentes y lo ideal sería que hubiera una gestión pública, ¿no? Pero fíjate que el panorama en que nos situamos, y esto llevamos 4 años diciéndolo desde la plataforma por un nuevo modelo energético, es un escenario de transición energética que ya está comenzando y que genera tensiones. ¿Por qué? Porque supone pasar de un modelo antiguo, centralizado, basado en combustibles fósiles, en grandes corporaciones, a un modelo diferente, de generación distribuida, donde además hay que primar la gestión de los consumidores que hacemos de la energía, con esa cultura energética que muchas veces nos falta, pero intentando reducir nuestros consumos para tener unos consumos razonables y en los que además podamos generar toda o parte de la energía que necesitamos, ya sea eléctrica o de otros usos, ¿no? Y eso nos lleva a un escenario diferente, nos lleva a un escenario más democrático en el que las energías renovables, además, por su propia concepción, el sol está distribuido igual para todos, hay viento para todos, hay agua, hay recursos naturales que son más difícilmente apropiables por unas pocas manos, ¿no? Entonces, lo que estamos asistiendo es a una pugna de esos grandes poderes económicos, no solamente en España, sino a nivel mundial, que son grandes corporaciones, las mayores empresas a nivel mundial, y que tienen un negocio seguro y asegurado, esa pugna de poder por gestionar esos recursos necesarios y un nuevo modelo que se está abriendo paso y que es más democrático necesariamente. Perdonad que os interrumpa un momento, tenemos además en el tren, que no sé si esto va a salir bien o no, pero tenemos al otro lado del teléfono a Alba del Campo, ella es la coordinadora de la Mesa contra la Pobreza Energética y a favor de la transición energética en Cádiz, viene de camino a Madrid porque mañana, junto con otras plataformas, organizaciones y gente de todo el país, se va a presentar en el Congreso de los Diputados una propuesta pues para enfrentar los dos modelos de entendimiento frente a este asunto del Partido Popular y de los gobiernos del cambio. Y además, Alba, buenas noches, habéis visto en primera persona que es luchar contra la pobreza energética, tomando una serie de medidas que ponen de manifiesto que es una cuestión de voluntad política dentro ya de las instituciones, con el Gobierno encima de la mesa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si me oyes bien o si no, en caso de que no me oigas me lo dices, Alba, pero quisiéramos entender, hemos estado ya hablando en la mesa sobre este tema, se ha puesto a Cádiz como ejemplo, nos gustaría entender cómo han ido las negociaciones
negociaciones que creo que para aprobar el bono social contra la pobreza energética ha contado con la aprobación de todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular y de Endesa, también de otras compañías eléctricas. ¿En qué estado está esa negociación? ¿En qué consiste? ¿Y por qué venís aquí a plantearle otra cosa al Gobierno? Bueno, son dos cosas. En Cádiz se creó una propuesta de bono social alternativa a aplicar en la propia ciudad de Cádiz gracias a una diferencia o a una ventaja que tiene la propia ciudad, y es que el ayuntamiento cuenta con la mayoría de una empresa comercializadora y suministradora que es Eléctrica de Cádiz. Entonces Cádiz tiene su propia empresa eléctrica. Por lo tanto, lo que hizo el Gobierno municipal es impulsar la aprobación de un bono social, que ya era una reivindicación de la ciudadanía, llevar al Pleno la aprobación de un bono social, y la peculiaridad es que se intentó dar la vuelta a la manera en la que se escriben las políticas energéticas en España, que es, vamos a crearlo desde una mesa de participación ciudadana. Entonces se convocó a todas las organizaciones sociales de la ciudad y a usuarios y a personas en situación de pobreza energética, y se ha elaborado durante un año una propuesta de bono social alternativa. Esto es una cosa. La otra, mañana lo que se presenta en el Congreso de los Diputados es una propuesta desde las plataformas sociales a nivel estatal, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y desde la Plataforma contra la Pobreza Energética de Cataluña. Nos hemos puesto de acuerdo entre todos los que estamos ahí preocupados y aportando para el tema del bono social, para hacer una propuesta alternativa a la del Gobierno del Partido Popular, que se ha hecho a puerta cerrada y sin ningún tipo de diálogo. Entonces, desde las organizaciones, como esto afecta a todo el Estado, llevamos unos cuantos días trabajando de manera muy intensa para que haya una propuesta alternativa en la mesa de todos los partidos, no solo de los partidos del cambio, sino todos los partidos mañana van a tener en su mesa una propuesta de bono social alternativa que entendemos es mucho más sensata, tanto que la que hay como la que tiene el Partido Popular, que está elaborando en ese Real Decreto que ha aprobado en diciembre. Alba, ¿cuáles son las diferencias en concreto? Entre la propuesta de las plataformas sociales y la del Gobierno, pues sí. La primera es cómo se ha elaborado. La segunda, el Gobierno, en lo que aprobó en el Real Decreto en diciembre, lo que imponía, una de las cosas que impone es que el peso del bono social, ¿vale?, de todo el Estado recaiga solo en el sector eléctrico, solo sobre las comercializadoras, y que recaiga en base al número de clientes que tienen. Y esto penaliza enormemente a las pequeñas comercializadoras, como pueden ser o Eléctrica de Cádiz o Somenergia, las cooperativas de energía renovable. Las penaliza porque va a hacer que tengan que dar, en el caso de estas dos que te he dicho, la mitad de los beneficios de la comercializadora que van a ir al Gobierno para que pague un bono social que ellas mismas no van a poder aplicar. O sea que la primera diferencia es quién lo paga, la segunda, quién lo puede aplicar, y la tercera, tanto la propuesta de Cádiz como la de las plataformas sociales, hemos establecido unos baremos de renta, de las rentas familiares, lo que tiene que definir que una familia tenga acceso a un bono social o no. Y luego también, desde las plataformas sociales entendemos que tiene que tener unos topes de consumo, que tiene que bonificarse una cantidad de energía y de potencia concretas para asegurar el acceso a un suministro de energía básico, pero tampoco inducir al derroche. El bono social que ahora mismo hay en el Estado español es simple y llanamente un descuento del 25% en la factura, independientemente de lo que se consuma. Con lo cual estamos pagando el derroche, aparte de los criterios de acceso. Ahora mismo el bono social del Estado tienen acceso las familias numerosas, independientemente de su renta, o los contratos con menos de 3 kilovatios de potencia, que tampoco tiene que ver con la renta, y luego de colectivos, los jubilados, las familias en las que las personas tengan una pensión de jubilación mínima o que todas las personas estén en paro. Entonces estos criterios se van a modificar. Lo que nos tememos es que en la agenda del Partido Popular en la modificación de estos criterios no va a ser justa. Por lo tanto, mañana las plataformas sociales nos vamos a poner en el Congreso para visibilizar criterios sensatos para tener un bono social justo. Alba, pues muchísimas gracias. Estaremos pendientes desde luego de qué pasa, y fuerza, porque bueno, por lo que parece y por el optimismo que te veo, pues parece bastante viable llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que si no hay acuerdo, lo que tiene que haber es una presión social considerable, porque mañana es un día importante, pero las 2 semanas que vienen delante, la gente tiene que entender que lo del bono social y la reforma que quieren aprobar no puede pasar desapercibido. Si hay presión social, yo creo que hay alguna oportunidad de introducir cambios. Muchas gracias, Alba, pues que sí sea. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, seguimos. Habéis puesto sobre la mesa varios de vosotros lo que significa y la importancia que tiene la presión social en este momento, evidentemente con respecto a la pobreza energética, pero también estamos viendo otro tema que
se nos aleja, pero no tanto, cerca de Cádiz, en Doñana, estamos viendo como, bueno, sí está habiendo una cierta movilización, sí se han tomado medidas, se ha llevado el tema al Parlamento Europeo, pero todavía nadie es muy consciente de qué está pasando allí, por qué es tan grave y qué está suponiendo que se creen todas esas cuevas de almacenamiento y qué se va a hacer. ¿Hay una especie de silenciación todavía respecto a este tema o no? A ver, yo creo que en general hay un silencio y una especie de analfabetismo ecológico también en una buena parte de las administraciones públicas, impresionante, ¿no? Porque hay temas de intereses importantes en medio. Todo el tema del almacenamiento de gas forma parte también de todo esto que estamos hablando, es decir, no es una cosa, lo comentábamos al principio del programa, son cosas que están plenamente conectadas unas con otras, ¿no? Es decir, al final lo que nos tenemos que dar cuenta es que la energía no deja de ser más que el motor de todo el modelo económico tal cual lo conocemos ahora. El problema de la pobreza energética nos pone encima de la mesa, digamos, el aterrizaje más terrible en la vida cotidiana, que son las personas concretas, encarnadas en sus cuerpos, que pasan frío en sus casas, además de otras carencias, porque cuando una persona tiene pobreza energética, en realidad es que es pobre de todo, es decir, que tiene un montón de carencias en un montón de aspectos y de necesidades vitales, ¿no? Pero claro, el problema de la energía lo que pone de manifiesto es la dificultad para hacer que se pueda reproducir la economía con este modelo. Es decir, la energía es lo que necesitamos para el transporte, para la producción de alimentos, para la edificación, para el funcionamiento de las ciudades, es decir, todo, absolutamente todo lo que moviliza la vida y sostiene la economía necesita energía. Y por eso nos encontramos con esas luchas tan feroces, ¿no? Por un modelo que declina en el plano físico, con unas obligadas transiciones a las renovables, es decir, la humanidad se ve abocada a vivir con cargo a las renovables, quiera o no quiera, por puro declive de las otras fuentes, incluso el uranio como recurso no renovable que tiene que sostener la nuclear, ¿no? Y en ese modelo de transición a las renovables hay una enorme pugna de poder y lo que está en juego es si se siguen sosteniendo las necesidades y los derroches de aquellos sectores que están más amparados por el poder económico, político y militar, como decía Tom, o si lo que se pone en juego es un modelo que democratice la energía. Y ahí es donde hablamos y aparecen distintas opciones. Cuando hablamos de nacionalización, yo creo que tiene el valor de poner en el centro el hecho de que tiene que ser un recurso controlado públicamente, aunque obviamente nacionalizar en este marco de estado de poder, quiero decir, con el Partido Popular en el gobierno, cualquier cosa que sea pública o que sea gestionada por este gobierno difícilmente va a cubrir criterios mínimos de justicia, y yo creo que nacionalizar no se contrapone para nada con autoorganizar, es decir, con todo ese elemento al que se refería Tom, que está cubierto por las cooperativas. Yo creo que ahora mismo tendríamos que hacer una campaña enorme para que todo el mundo contrate su luz, como Son Energía, con Goyener, con cooperativas de esta naturaleza, que realmente están disputando la hegemonía al monopolio energético, con un estado de desequilibrio de poder grande, pero con una presión social cada vez más grande, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que la clave para frenar los dispositivos de almacenamiento de gas, las centrales de ciclo combinado, el seguir quemando carbón que acelera toda la dinámica del cambio climático, está en la transición no solamente energética, sino de todo el modelo productivo, de tal manera que actuemos sobre la oferta, es decir, metiéndole mano a los monopolios, obviamente, y a los oligopolios energéticos, pero también sobre la demanda, es decir, tocando sectores como puedan ser el de la agricultura, el modelo de edificación, el modelo de transporte, porque la clave es que tenemos que aprender a vivir con muchísima menos energía y además de forma justa, es decir, que obviamente será preciso que reduzcan sus consumos energéticos, obviamente quienes sobreconsumen, no quienes tienen que poner una vela en su casa porque no pueden pagar la energía. Pasando a otro tema que, como bien dice Yayo, creo que bueno, pues esa conciencia ecológica debería estar en todos los sectores. Sabéis que el sector del turismo también
bueno, a través del modelo de la explotación del ladrillo, pues para lo que venimos de zonas de costa somos muy conscientes de lo que ha supuesto para el medio ambiente, el impacto para el medio ambiente, pues ese modelo de destrucción y de construcción masiva a la vez. Hemos estado en la Feria de Turismo en Fitur, que está ahora mismo en Madrid, viendo cuáles, bueno, qué otras posibilidades tenemos para viajar, para hacer turismo de forma sostenible y también para garantizar pues una salida y una alternativa económica en lugares que son muy propensos y muy beneficiosos para el turismo. Que el turismo es una de las industrias más potentes de nuestro país no es ninguna novedad. De hecho, 241.000 millones de euros no es poco, es lo que movió este sector en 2016, eso dicen las cifras. ¿Cuál es la diferencia? Pues que Naciones Unidas ha declarado a este año, al 2017, el año del turismo sostenible, y ahí no sabemos cómo estamos de bien en España, cuántos proyectos que encajen con el medio ambiente, que atraigan también a la gente, podemos encontrar en este sector, y por eso hemos venido aquí a la Feria Internacional del Turismo del IFEM a ver qué es lo que nos encontramos, si realmente podemos descubrir España de forma diferente. Vamos a ver. Pues nuestro primer descubrimiento aquí en la feria es Bea, que tiene una empresa Senda de ecoturismo, de turismo sostenible, que nos va a contar exactamente en qué consiste. Bueno, es bastante difícil de definir y a la vez es muy sencillo. Principalmente lo que nos dedicamos son los viajes tranquilos. Nos gusta disfrutar de la naturaleza, yo creo que es algo que le gusta a todo el mundo. Entonces disfrutamos de la naturaleza, pero a quien no le gusta comer un buen cocido, descansar por la tarde, dar un paseo tranquilo. Me decíais que estáis en Palencia, pero tenéis también movimiento por muchos sitios. Claro, ahora principalmente vamos a trabajar pues, en la zona de Cantabria, en Potes, y vamos a empezar también con temas de rutas en el camino lebaniego, que está este año, tenemos el año jubilar lebaniego allí en Cantabria, hasta Santo Toribio, y vamos a hacer unas rutas preciosas acompañadas con burros también. Bueno, pues estamos aquí con Turismo de Albacete, donde sí, encontramos buenas y bonitas iniciativas sostenibles. Muchas iniciativas vinculadas sobre todo al mundo del ecoturismo y en todos los ámbitos, desde lo que es agricultura ecológica, donde pueden ir a un huerto familiar, coger tomates ecológicos. Hay muchas iniciativas, unas vinculadas sobre todo con el avistamiento de pájaros dentro de lo que es la provincia. Las 4 grandes familias pueden hacer rutas. Una empresa que está recuperando lo que es la producción de perfumes, de plantas aromáticas, pero ahora estamos empezando con turismo extranjero, turismo también de colonias residentes, que todo ese tipo de iniciativas en sus países están un poco más desarrolladas y no creían que aquí en España hubiera ese tipo de iniciativas, y ahora pues vamos, lo están descubriendo. En Cádiz empezamos tarde y por eso empezamos bien. Nos salvamos afortunadamente del boom, del boom que hubo en España en los años 60, en los años 70. Mucho se lo debemos a los pájaros, porque mucha parte de la costa era zona protegida para las aves. ¿Dirías que Barcelona es pionera o está a la vanguardia en cuestiones de turismo sostenible? Hombre, Turismo de Barcelona es de las pocas empresas del sector turístico que tiene el identificativo de Biosphere, y entonces en eso ha sido muy pionera y va muy en todo el tema de sostenibilidad, le da mucha importancia a ello. Desde tema de ahorro de energías, comidas que sobran darlas a comedores sociales, de explotar mucho tema de espacios verdes. De hecho, por eso también la imagen, ¿no?, de Arco de Triunfo, porque al lado tiene Parque de la Ciudadela. Pues por parte de Zaragoza lo que se está intentando un poco es trabajar en el tema del turismo sostenible, esa versión natural, que es el tema pues, de los carriles bici, de las zonas verdes, y luego también un poco esa sostenibilidad no solamente es naturaleza, es también descentralizar esa oferta, no solo en el centro, sino creando una gran oferta cultural, zonas alternativas de ocio, festivales de arte urbano, de danza en espacios urbanos. Bueno, un poco intentar dar a conocer esa otra Zaragoza, esa Zaragoza un poco más alternativa. También hay cadenas hoteleras grandes, pero cuando empezaron en Cádiz, en vez de crecer a lo alto, decidieron hacerlo más a lo ancho, o sea, guardando mucha proporción de zona verde respecto a la construcción. Bueno, pues entonces mejor a lo mejor que no lo sepa mucha gente y que se preserve ese reducto casi, pero a la vez que venga también. Bueno,
o que no venga, que venga toda la gente que quiera, pero para hacer muchas cosas diferentes. Pues todavía hay pequeños oasis, pequeños lugares a los que los turistas podemos llegar y no arrasar con todo, sino integrarnos, encajar en el ambiente de otra manera. El turismo sostenible, además, no es solamente caminar por senderos en medio de la naturaleza, es también trabajar de otra forma dentro de la industria, dentro del sector, es trabajar con proveedores locales, con energías renovables, con gestión de residuos a través del reciclaje. Son muchas las posibilidades que ofrece este turismo al que las Naciones Unidas quiere que se encamine 1/3 del sector turístico mundial. No sé si son demasiado optimistas. Bueno, esas son las propuestas que se veían en Fitur sobre turismo sostenible. Ahora el debate se hable. Este tipo de cuestiones, decíamos mientras estábamos viendo el reportaje, que son un poquito como un pequeño diagnóstico dentro de un problema que va mucho más allá y de otra serie de medidas que habría que aplicar con muchísima más profundidad. Rosa, tú estás en la Comisión de Energía y Turismo en el Congreso. El tema del turismo lo tocamos poco, es verdad, porque parece que se queda pequeñito al lado de las energías, pero que también tiene un trabajo por delante. Claro, o sea, pensemos que el turismo es casi el 11% del PIB en España. Entonces, realmente necesitaríamos un plan de transformación, de diagnóstico y de hacia dónde queremos ir con ese sector que ya funciona y que es uno de los grandes activos económicos de este país. Muchas veces hablamos de turismo sostenible y pensamos solamente en la parte ambiental, que también, pero el turismo tiene que ser sostenible también socialmente. Pensamos, por ejemplo, todo lo que está pasando en Barcelona, cómo el turismo de masas está cuestionando la propia sostenibilidad, la propia calidad de vida, la propia manera de vivir de las personas. También estamos hablando de un modelo de relaciones laborales, de precariedad laboral que se genera con el modelo de turismo de masas que tenemos. ¿Qué modelo de oportunidades se generan allí, en esos lugares en los que solo viven del turismo estacional, ¿no? Solo por poner unos ejemplos. El turismo sostenible tiene que ser una oportunidad de desarrollar las áreas rurales de este país, ¿no? Y generar oportunidades que fijen la población al territorio. Pero para mí hay una segunda vertiente cuando hablamos de turismo sostenible, y es que es un sector que sí o sí va a tener que adaptarse al cambio climático. Va a ser uno de los sectores productivos que más va a sufrir en 10, 15 años, y eso es pasado mañana, las consecuencias del cambio climático, sobre todo en Andalucía. Problemas de subidas del nivel del mar, pero también un incremento de las olas de calor que va a ser imposible que los turistas vengan a Andalucía, por ejemplo, en el mes de julio o en el mes de agosto, con lo cual supone reducir ya drásticamente los ingresos de ese sector. La escasez de agua va a ser otro problema. ¿Qué salida vamos a dar a todas esas poblaciones, a todos esos territorios que tienen prácticamente monocultivo del turismo y de un tipo de turismo que no es sostenible ni social ni ambientalmente? Sí. A ver, yo creo que lo estábamos comentando mientras veíamos el reportaje. Claro, cuando vemos algunas iniciativas de turismo sostenible, que a mí no me cabe ninguna duda de que tiene que haber un montón de ellas o algunas de ellas excelentes, el problema de la sostenibilidad en el turismo lo tenemos más bien en la necesidad de ponerle freno al otro turismo que es absolutamente insostenible, ¿no? Es decir, porque si no lo que hacemos es incrementar incluso algunos problemas, como haciendo una especie de marketing verde, ¿no? Que nos oculta el problema real. Cuando salía lo del tema de Barcelona y tienes, como decía Rosa, la ciudad en pie de guerra, con un proceso de gentrificación brutal que está expulsando a la gente de los lugares donde ha vivido siempre, que convierte las ciudades en no lugares y en parques temáticos, donde ya no vas a Barcelona, sino aquello que se hace pasar por Barcelona, por así decir, y que comienza a pasar también en Madrid, y generando además unos tipos de empleos enormemente precarizados, ¿no? Donde, por ejemplo, el trabajo en hoteles y en apartamentos, fundamentalmente de mujeres, ha dado lugar a la aparición de colectivos, digamos, como neosindicales, como puedan ser las Kellys, que están poniendo de manifiesto un poco lo que es el trabajo en el sector turístico, ¿no? Yo creo que el turismo, para ser sostenible, tiene que ser un turismo que globalmente reduzca su huella ecológica, reduzca el uso de energía, es decir, la palabra clave finalmente es siempre menos material, ¿no? Yo tengo un amigo que hace ya bastante tiempo decía que teníamos que pasar del protocolo de Kioto al protocolo de Quieto, ¿no? Es decir, que es como que la cercanía tiene que ser un elemento central para poder hablar de sostenibilidad, y esto también nos puede ayudar
pues a viajar a lo hondo, ¿no? A viajar al fondo de las cosas, que puede ser también una experiencia preciosa. Y añadiendo a lo que decía Rosa del sector turístico nuestro, pues claro, es que además nuestro sector turístico, fundamentalmente los destinos de sol y playa, son destinos maduros, que es una forma muy bonita de decir que son viejunos en muchos planteamientos, es decir, son destinos prestados, porque ha vuelto a haber un repunte de los destinos de sol y playa en el Estado español gracias a las situaciones de conflicto que ha habido en Grecia o que ha habido en lugares como el norte de África, y ese proceso de adaptación al cambio climático es clave, ¿no? Cuando lo visualizamos, por ejemplo, en los destinos insulares lo vemos claro, es decir, destinos de islas donde multiplican de una forma tremenda su población, que están en permanente estrés hídrico, donde no se producen, por ejemplo, más que plátanos y tomates, y vemos todo lo que se necesita en ese periodo, nos damos cuenta de que todas esas cosas que llegan allí tienen que venir de otros lugares, ¿no? Y luego nos preguntamos pues, por qué se agolpan las personas mal llamadas refugiadas en nuestras fronteras, que no pasan, aunque sí que pasan todos los materiales, energía y alimentos que son producidos, saqueados y expoliados en sus territorios, ¿no? Hablando de cambio climático, veíamos, Tom, porque creo que es importante que lo tratemos como cada vez que viene a este plató. Este fin de semana mismo veíamos otra vez a miles de personas manifestándose contra los tratados de libre comercio que están en curso y en secreto prácticamente, contra el TTIP, contra el CETA, contra el TISA. Finalmente, no sé en qué situación se encuentra, si las movilizaciones y esa presión social, que mira que está costando, porque es un tema completamente silenciado por los grandes poderes económicos y mediáticos de este país, no sé si se está consiguiendo frenar en algún caso. Y si no, recordar, ya que estamos hablando de turismo, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de otro tipo de sostenibilidad, ¿en qué afecta directamente estos tratados? Bueno, muchas preguntas, voy a intentar responder muy cortamente. Las movilizaciones del pasado 21 de enero eran porque el próximo 15 de febrero hay un voto importante en el Parlamento Europeo sobre un tratado menos conocido que el TTIP, que es el CETA, que es el tratado que se negoció entre 2009 y 2014 entre Canadá y la Unión Europea. Es como el anteproyecto del TTIP, aquí en la redacción de Público la llaman el TTIP canadiense. Yo creo que tiene los mismos peligros y los peligros son muchos, que no tenemos ahora tiempo explicar todas y todos, pero hay algunos que son muy específicamente relacionados con el sector energético que hemos tratado aquí. Entre otras, la industria petrolera gastó más de 30 millones de euros en hacer lobby a la Comisión Europea para cambiar una de las directivas que estaba justamente destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, que era la directiva de calidad de carburantes. Lo han logrado para finalmente poder exportar a Europa unos petróleos muy contaminantes que se llaman las arenas bituminosas, que generan graves daños ambientales y violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Canadá, ¿no? Y ahí, justamente la semana pasada, el lobby de la industria petrolera publicó en su página web una noticia de felicitación a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, que justamente hace poco votó sobre una opinión de votar favorablemente a este peligroso tratado con Canadá. Pero cuando hablamos de turismo, hay que recordar que el turismo entra en el sector de los servicios, ¿no? Y los servicios, en ese sentido, fueron uno de los mercantilizados a lo largo de los últimos 30 años por la globalización capitalista y la Organización Mundial de Comercio, pero también los tratados comerciales han ayudado a hacer grandes consorcios, grandes emporios, porque tenemos que especificar más cuando en las noticias sale: ha habido tantos beneficios económicos, tanto del Producto Interno Bruto genera el turismo. Pero ¿quién se beneficia de eso? Y ahí son grandes cadenas de hoteles, grandes cadenas de sol y playa, como TUI y otros, que son grandes transnacionales con capital pues, del Reino Unido, de Alemania, también de Estados Unidos o de otras partes del mundo. O sea, son enormes empresas que no generan, que no dejan economía local. De hecho, cuando vamos a Canarias, cuando vamos a las Islas Baleares, vamos a encontrar altas tasas de empobrecimiento, pobreza infantil y altas tasas de desempleo, porque estos grandes sectores, aunque generan enormes beneficios para muy pocas empresas transnacionales, luego no dejan economía y valor agregado a los pequeños pueblos, sino
es como una extracción, es otra forma de extractivismo de riqueza. Las Kellys, pero también mucha gente que trabaja en el sector hotelero sufre esa precariedad, los bajos salarios en los bares, una estacionalidad brutal, una precariedad en el sector de los bares, de los restaurantes, de los clubs, muchos horarios, digamos, muy concentrados, pero violencia machista contra las personas que trabajan en los hoteles o en los restaurantes y los bares. Realmente es un sector enormemente problemático, y cuando Ecologistas en Acción hace algunos años planteó una campaña en Canarias muy impopular, ninguna cama más y ningún metro cuadrado más de cemento, justamente planteando un reto que era, tenemos que reflexionar qué pasa de aquí a 10, 20 años con la crisis energética, que ya no pueden venir miles de aviones trayendo turistas, que además también son turistas muchas veces de clases trabajadoras, que con sus esfuerzos ahorran y pagan a grandes multinacionales como Ryanair o TUI, estas una semana, 2 semanas a Canarias, que parece barato, pero ¿qué significa barato? O sea, todos los impactos, todos los crímenes sociales y ambientales que esconden detrás de las ofertas de las grandes empresas de turismo. Y yo creo que ahí hay muchos daños ambientales y sociales que quedan ocultados por el capitalismo, y lo está sufriendo la población más empobrecida trabajadora en el Reino Unido, en Holanda, en Alemania, que viaja a Canarias o Baleares. Lo sufre también las clases más empobrecidas de las islas o de las costas, y tenemos que recordar que no puede quedar en la impunidad tampoco la complicidad de los gobiernos del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español, que con su complicidad y sus políticas, donde justamente la burbuja inmobiliaria que ha empobrecido, digamos, a grandes partes de la sociedad española, ha generado enormes beneficios a la inversión en el cemento, a la inversión de las grandes empresas de la construcción, y muchas veces grandes construcciones de viviendas estaban siempre vinculados a una trampa que era una forma de atraer inversión, que eran procesos de complejos turísticos con golf, con enormes tasas de rentabilidad, que se quedaron grandes fondos de inversión de Estados Unidos, de Arabia Saudí, de Beijing o de Frankfurt o Londres, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que hacer un cuestionamiento muy profundo. Se agradece a la Tuerca que hayas enfocado totalmente diferente el tema de Fitur, ofreciendo que tenemos que hablar de alternativas sostenibles, pero Fitur justamente es, y ha sido durante muchos años, el sitio donde se encontraron estos inversores extranjeros con las empresas de ACS, Tragados, Sacia Vallehermosa, FCC, Ferrovial, donde han hecho los grandes negocios a espaldas de la población y junto con el PP-PSOE, y de ahí viene también gran parte de los casos de corrupción que estamos lamentando, pero en realidad están muy vinculados a ese extractivismo que se ha hecho con la naturaleza y con gran parte de la población. Y ojalá que empecemos también en las instituciones, el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo, empezando procesos de investigación que nos lleven a procesos jurídicos para llevar a estas empresas de construcción y estas empresas turísticas ante los tribunales. Pues es impopular cuando se habla del turismo desde una posición ecologista, ¿no? Porque evidentemente el turismo causa impactos, ya sea en los traslados en avión o en otros medios de transporte, muchas veces, ¿no? Pero como se comentaba, pues también lo que se deja económicamente en los lugares, pues normalmente no queda en la población, sino que va destinado a estos grandes tour operadores que se llevan la mayor parte de los beneficios, como bien apuntaba Tom, ¿no? Pero a veces también esta idea de que el turismo genera cultura, te hace conocer otras culturas, pues también muchas veces tampoco es la realidad, ¿no? Tú vas a una maqueta, a un escenario que te han puesto en Cancún, un hotel, unas playas, un sol y playa, o aquí mismo, ¿no? Y realmente no estás conociendo una cultura diferente, ¿no? Ni estás ayudando muchas veces a la población local. Pero claro, esto entra dentro de una dinámica que es la misma que estábamos hablando antes, ¿no? De un sistema económico que necesita continuamente crecer, crecer y crecer, ¿no? Y generar más beneficios para unos pocos. Y dentro de esto, de este sistema consumista, el turismo es un ejemplo más. Es decir, todos hemos interiorizado
todos hemos interiorizado que tenemos derecho a viajar. Y además a viajar a sitios lejanos, a sitios exóticos. Tenemos derecho a conocer esos sitios, esas culturas. Y bueno, pues podemos, o sea, yo no digo que no haya posibilidades de hacer esos viajes en determinados momentos de la vida, ¿no? Pero desde luego es totalmente insostenible pensar que todos los años podemos hacer 1, 2 o 3 viajes intercontinentales con todo lo que ello supone de gasto económico, de recursos materiales, de energía, etcétera, etcétera. Entonces, entra dentro de esa lógica consumista y de ese cambio también de paradigma a nivel social y a nivel psicológico, de realmente cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos llevar una vida digna. ¿Es necesario que viajemos tanto? Pues a lo mejor no es necesario que viajemos tanto, a lo mejor un turismo más cercano, realmente más pausado. A mí una cosa que me gustaba del reportaje que hemos visto, ¿no? Un turismo de tranquilidad, de hacer las cosas más despacio, a lo mejor no tenemos que ir tan lejos ni tan deprisa, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que es una reflexión que nos lleva más a una sostenibilidad más global que poner pequeñas guindas en el pastel o pequeños lazos verdes, ¿no? De, bueno, pues vamos a ver pájaros, pero para ver pájaros pues hemos cogido un avión y hemos ido a un hotel a todo lujo y nos llevan en un todoterreno a ver no sé cuántos y nos pasamos una semana donde nos gastamos bastante dinero y donde hemos hecho un gasto de energía, de recursos que realmente es insostenible, ¿no? Tenemos que ir cerrando porque nos hemos comido el tiempo y aquí nos podríamos llevar horas porque es una delicia escucharos, pero me queda una última pregunta que tiene que ver con la era Trump. Yo creo que es ahora mismo uno de los grandes planteamientos y de las grandes incógnitas que hay. Pues ya sabemos que hay 3 grandes temas alrededor de él sobre la mesa, o por lo menos, bueno, por empezar por alguna parte, uno es el que tiene que ver con su relación con las políticas migratorias y con las personas migrantes, otro es lo que tiene que ver con su relación con las mujeres, ayer lo veíamos, con estas marchas este fin de semana también, y otra la que tiene que ver también con cómo van a afectar, cómo se va a ver el impacto medioambiental de las políticas que parece que vienen por delante. Una valoración muy sintética porque nos tenemos que ir, pero sí que me gustaría conocer también vuestra posición en torno a ese fenómeno actual que estamos viviendo, Tom. Trump es un sinónimo a odio a las personas diferentes, odio a las mujeres, odio a las personas inmigrantes. Yo creo que fue muy importante la primera señal que han dado los movimientos sociales, la oposición en Estados Unidos, mostrando que los 4 años, ojalá que no van a ser 4 años de administración Trump, van a ser 4 años de resistencia, de lucha, de movilización. Ojalá que de ahí se fortalezcan nuevos sujetos políticos de resistencia. Yo creo que la campaña de Bernie Sanders ya demostró que hay muchas ganas de cambio político, que están surgiendo también nuevos municipalismos en Estados Unidos, que ya incluso tienen más de 150 concejalas y concejales de lo que aquí llamaríamos las ciudades del cambio. Hay también partidos políticos de la izquierda ahí surgiendo en este municipalismo. Yo creo que la lucha feminista va a estar en primera línea en esta confrontación con Trump. Ya uno de sus primeros actos fue dar órdenes para que se afecte a una ley de protección de aguas y también a una ley que era muy insuficiente, pero por lo menos era una ley de Obama para luchar contra el cambio climático. O sea, esos ya fueron uno de sus primeros actos, por lo tanto va a ser una administración muy violenta y muy contraria a cualquier interés de luchar contra la crisis ambiental y la crisis climática. Pero sobre todo yo creo que Trump es un sinónimo del auge de la extrema derecha que también tenemos aquí con Le Pen, con Wimmers en Holanda, con Aznar aquí en el Partido Popular o Ana Botella, o lo que sería la propia Esperanza Aguirre, que sería esa misma línea, ¿no?, de la Trump en Madrid. Y yo creo que es muy importante que tengamos una narrativa que ofrezca alternativas y sobre todo que responda con fuerza, porque ahora se quiere como olvidar todos los crímenes, todos los daños que ha hecho la globalización capitalista en estos últimos 4 o 5 décadas, ¿no? Se pone como
ay, de repente desaparezca la hegemonía anglosajona porque el Reino Unido se sale de la Unión Europea y con Trump viene la catástrofe. Yo creo que hay mucha hipocresía también en la narrativa de los poderes económicos y financieros y sobre todo de una línea muy hegemónica de defender la globalización capitalista. Lo que pasa es que la querían con un rostro humano y Trump le ha entorpeado un poco ese juego de buscar el rostro humano de esa globalización feroz, y yo creo que en ese sentido tenemos que demostrar Trump es simplemente consecuencia de la gestión contra las mayorías sociales, antidemocrático y antisocial que han hecho tanto demócratas como republicanos, y ojalá que de ahí surja un nuevo sujeto político también en Estados Unidos. Muchas veces lo decíamos, menos mal que en España por lo menos hubo un 15M que supo canalizar de otra forma completamente ese abuso contra las mayorías sociales. Rodrigo, muy brevemente, por favor, una valoración. Sí. Bueno, yo creo que el fenómeno Trump no es un fenómeno aislado, ¿no? O sea, es un fenómeno que se da en otros países y que estamos viviendo tiempos convulsos en los que la gente, pues muchas veces desesperadamente o por rebote o por miedo o porque realmente está pasando cosas mal, pues hay un riesgo de que se aferre como a un clavo ardiendo, ¿no?, a ciertas políticas xenófobas, discriminatorias, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí hay mucho camino por hacer desde los movimientos sociales y desde movimientos de transición o de alternativas políticas en cuanto a poner en valor la necesidad de la cooperación, de la solidaridad y una serie de valores que van a ser necesarios sí o sí para afrontar un futuro complicado. Bueno, efectivamente, yo creo que en Europa no estamos para dar lecciones morales ni sentirnos superiores a los estadounidenses porque ellos tienen a Trump. Creo que la diferencia entre Trump y muchos líderes europeos es que es mucho más pintoresco y dice de una manera totalmente políticamente incorrecta lo que está pasando aquí. Él habla abiertamente de construir un muro entre México y Estados Unidos. Aquí tenemos la frontera sur completamente vallada y alambrada. Sí me gustaría referirme a la marcha y a la movilización de las mujeres. Creo que en Europa las mujeres no somos conscientes del impacto que en nuestros derechos está teniendo el auge de la extrema derecha y esta ola de conservadurismo en lo que se refiere a volver a los valores tradicionales de familia, etcétera. En Europa, en el Parlamento Europeo, están preocupados. Creo que deberíamos empezar a reflexionar sobre ello. En Austria, el 62% de las mujeres votaron al candidato verde y fueron determinantes para frenar a la extrema derecha, y creo que las mujeres tenemos mucho que decir y deberíamos de preocuparnos muy mucho por el auge de la extrema derecha, por supuesto, en todo lo referente a política de asilo, política de migración, aislacionismo económico, etcétera, pero creo que los derechos de las mujeres están en grave peligro en Europa igualmente. Sí, yo, vamos, claro, los últimos años en general de capitalismo, ¿no?, pero los últimos años de neoliberalismo han sido un momento de profunda declaración de guerra contra la vida, ¿no? Y hemos visto cómo se ha producido un deterioro, pues, de las bases materiales del planeta brutal, cómo se ha agudizado la crisis de reproducción social y se ha producido esta ola, digamos, de encierro y de nuevo de asignar a las mujeres todos los trabajos de reproducción de la vida, y cómo eso además se expresa y se ve expresado en un proceso brutal de expulsión forzosa de muchas personas de sus territorios, provocando esta ola de migrantes, ¿no? Trump lo que hace es quitarle la manta a todo eso y nombrarlo, lo nombra. Dice, para sostener nuestro estilo de vida, aquí no cabemos todos. Y lo dice claramente, y además plantea una cosa que tristemente es cierta: para sostener el estilo de vida despilfarrador capitalista hace falta destruir la naturaleza, aunque nos lleve por delante también a nosotros y nosotras, y hace falta expulsar a muchas personas y eliminarlas de la vida, ¿no? Por tanto, si lo que queremos es plantar cara a eso y forzar alternativas, tenemos que también reconocer el problema que existe, que yo creo que es un problema que tienen las izquierdas en Europa y también en Estados Unidos, ¿no?, que salvo honrosísimas excepciones, hay mucha gente que no es consciente de esto. La socialdemocracia no puede dar respuesta porque históricamente lo que ha hecho ha sido repartir el excedente del crecimiento, pero cuando no lo hay, se queda inerme y queda completamente deslegitimada. Pero es que las izquierdas
aun cuando digan que quieren superar la socialdemocracia, no han superado los modelos productivos ni han incorporado toda esta variable de dimensión material. Me refiero a crisis de reproducción social y crisis ecológica, ¿no? Entonces, necesitamos ser conscientes de eso para decir, sí que cabemos todos, tenemos que caber todos, pero con un modelo que consuma menos energía, que consuma menos materiales, que se ajuste a los límites del planeta, que reparta todos los trabajos, los productivos y los reproductivos, y que además haga una apuesta clarísima por la redistribución de la riqueza. Yo creo que lo que está ahora mismo a prueba es la moral de la humanidad, ¿no? A ver si vamos a ser capaces de salir de una forma decente de todo esto. A mí, por lo menos en ese sentido, me esperanzaba ver las imágenes de esas marchas multitudinarias en Estados Unidos. Me pareció una prueba de valentía, una demostración de valentía, y de decir, da un subidón, y de decir, por aquí no vas a pasar tan fácilmente, ¿no? No vas a pasar por encima de nosotros y de las luchas que llevamos tantísimos años compartidas también por muchos hombres feministas. Nosotros nos tenemos que despedir. Yayo, Rodrigo, Tommy y Rosa, muchísimas gracias a los 4 por venir. Creo que se nos han quedado, como siempre, muchos temas en el tintero que iremos esbozando en los próximos programas. Ojalá, bienvenidos ahí siempre. Nosotros nos vemos el lunes que viene y recordemos esas imágenes para acabar con un poco de ánimo.